La dilatación térmica es un fenómeno físico el cual consiste en la expansión o contracción de un material debido a la temperatura a la que éste se ha sometido o en la que se encuentre. En la dilatación térmica, el material puede cambiar de tamaño o de volumen. Cuando un material se calienta, sus partículas se mueven más rápido y se alejan unas de otras, lo que provoca que el material se expanda. Por otro lado, cuando un material se enfría, sus partículas se vuelven más lentas y se acercan unas a otras, lo que provoca que el material se contraiga. En la siguiente imagen o GIF podemos observar un termómetro en el cual va de 20 grados y aumenta la temperatura, y una imagen de partículas donde se muestra cómo interactúan dependiendo la temperatura que el termómetro marque. Por ejemplo, cuando este inicia en 20 grados, las partículas se mueven más lento y están más juntas, mientras que conforme avanza de temperatura, las partículas se mueven más rápido y se expanden. ¿Cómo se originó? La dilatación térmica se originó al descubrir que al aumentar la temperatura las partículas vibraban más y se separaban, haciendo que los materiales se expandan. Su estudio formal surge con el desarrollo de la termodinámica clásica entre el siglo XVII y siglo XVIII, al establecerse relaciones cuantitativas entre temperatura y variación dimensional, especialmente mediante leyes de gases y la calculación de coeficiente de dilatación. Como siguiente punto, el cómo funciona la dilatación térmica es gracias a que sus partículas comienzan a vibrar más rápido conforme sube la temperatura. Al vibrar con mayor energía, se separan entre sí y, por eso, el material se expande. Cuando la temperatura disminuye, ocurre lo contrario. Las partículas vibran menos, se acercan y el material se contrae. Este fenómeno es importante porque afecta a casi todos los objetos que usamos. Por ejemplo, en las vías del tren tienen pequeñas separaciones entre rieles para evitar que se doblen con el calor. Las tapas de metal de los frascos se aflojan cuando las calentamos debido a que el metal se expande. Y por último, el aire de las llantas aumenta su presión en días muy calurosos porque también se dilata. Ahora hablaré sobre los tipos de dilatación térmica. Cuando los cuerpos se calientan, aumentan de tamaño. Ese tamaño puede darse de tres formas principales. La primera es la dilatación lineal, que ocurre cuando aumenta solo la longitud de un objeto, como por ejemplo las barras de metal de los puentes que se alargan con el calor. La segunda es la dilatación superficial. Como su nombre lo dice, aumenta la superficie o el área de un cuerpo como una lámina metálica que se expande. Y por último, la tercera, dilatación volumétrica. Este aumenta solo el volumen completo de un cuerpo, como por ejemplo los líquidos que se expanden cuando los calientas o un globo que se infla más con el calor. La dilatación lineal. Para calcular la dilatación lineal se utiliza la siguiente fórmula, donde L0 es igual a la longitud inicial del material, se abre paréntesis, 1 más coeficiente de dilatación lineal del material por cambio de temperatura. Aquí también se muestran algunos materiales que se utilizan en este tipo de problemas. Ahora, el siguiente problema sobre dilatación lineal. Problema. Los rieles de una vía de tren de acero tienen 1500 metros de longitud. ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura aumente de 24 grados a 45 grados? En sí, el problema es muy sencillo, por lo cual no requiere mucho análisis. Sin embargo, vamos a tocar este punto antes de poderlo resolver. Si bien se sabe, los rieles de las vías de ferrocarril normalmente se le coloca un espacio entre ellas a cierta distancia para cuando este material se dilate a ciertas horas del día. Con ello, ya podemos saber nuestros datos, donde 1500 es nuestra longitud inicial. No sabemos cuál es nuestra longitud final. Nuestra temperatura inicial son 24 grados, nuestra temperatura final son 45 grados y nuestro coeficiente de dilatación lineal del acero es 11 por 10 a la
sexta grados Celsius menos 1. Hemos elegido el acero porque el problema nos pide que son vías del ferrocarril de acero. Lo único que haremos será sustituir nuestros datos en la fórmula final. Pero antes de sustituir, deberemos saber cuál es el valor de la diferencial de temperatura. Para poder meterla en la fórmula, esa diferencial es la resta de la temperatura más alta con la temperatura más alta, siendo 45 grados Celsius menos 24 grados Celsius es igual a menos 21. Ya con eso, podemos sustituir esta fórmula, dándonos 1500 metros por 1 más 21 grados Celsius por 11 a la 10 menos 6. Lo bajamos y nos quedamos con 1500 metros por 1 más 2.31 a la 10 menos 4. Volvemos a bajar, dándonos 1500 metros por 1.000231, dándonos el resultado 1500.3465 metros. Si llegamos a observar, las vías del tren se han dilatado solo 3.465 metros, es decir, 346.5 milímetros, que llega a ser muy poco, pero significativo para la distancia entre las juntas de riel. El coeficiente de dilatación superficial, o también conocido como beta, se relaciona con el coeficiente de dilatación lineal, alfa, de la siguiente manera. Beta es igual a 2 veces alfa. Y la fórmula para calcular el área final de un objeto después de un cambio de temperatura es el siguiente. Área final es igual a área inicial por 1 más beta por temperatura final menos temperatura inicial. Aquí también se muestran algunos materiales que se utilizan en la dilatación superficial. Ahora, el siguiente problema nos pide lo siguiente. En una escuela preparatoria, una venta de vidrio tiene un área de 1.4 metros al cuadrado, si la temperatura está a 21 grados Celsius. ¿Cuál será su área final al aumentar la temperatura a 35 grados Celsius? Ahora, como siempre, debemos considerar los datos que tenemos y los implícitos, aquellos que no están en el problema, pero que nos llegan a proporcionar pistas. Sabemos que se trata de la sustancia del vidrio, por lo que deberemos considerar su coeficiente de dilatación superficial, a su vez que tenemos que un área inicial de 1.4 metros cuadrados y una variación de la temperatura inicial de 21 grados Celsius hasta 35 grados Celsius. Entonces la incógnita es el área final o variable que afortunadamente ya la tenemos despejada. Ahora, con la fórmula ya compuesta, solamente deberemos sustituir nuestros datos en la fórmula, dándonos 1.4 metros al cuadrado por 1 más 18 por 10 a la sexta grados Celsius menos 1 por 35 grados Celsius menos 21 grados Celsius. Después completaremos el problema y lo pasaremos para abajo, dándonos 1.4 metros al cuadrado por 1 más 2.52 por 10 a la sexta. Lo volvemos a pasar para abajo ya resuelto y realizando la suma del paréntesis, dándonos como resultado 1.4 metros al cuadrado por 1.000252, lo que nos daría como resultado que el área final es de 1.43528 metros al cuadrado. La dilatación volumétrica. El coeficiente de dilatación volumétrica se relaciona y se expresa como volumen final es igual a volumen inicial por 1 más coeficiente de dilatación cúbica por temperatura final menos temperatura inicial. Aquí otra vez se nos muestran ciertos materiales que se llegan a utilizar en este tipo de problemas sobre dilatación. Ahora, el problema que se nos sugiere nos dice lo siguiente.
Una barra de aluminio de 0.5 metros cúbicos de volumen experimenta inicialmente una temperatura de 14 grados Celsius y posteriormente se calienta a 45 grados Celsius. ¿Cuál será su volumen final? ¿O qué tanto ha incrementado? Ahora, sabemos que el coeficiente volumétrico del aluminio es igual a 69.3 por 10 a las menos 6 grados Celsius menos 1. Su volumen inicial será de 0.5 metros cúbicos, mientras que su temperatura inicial será de 14 grados Celsius y su temperatura final de 45 grados Celsius. Ahora, aplicando la fórmula de dilatación volumétrica, nos dará 0.5 metros al cubo por 1 más 69.3 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1 por 45 grados Celsius menos 14 grados Celsius. Ya sustituyendo, pasaremos para abajo, dándonos 0.5 metros cúbicos por 1 más 69.3 por 10 a la menos 6 por 31. Rellenando lo que se nos pide, nos daría que el volumen final es igual a 0.5 metros cúbicos por 1 más 0.002148.3, que eso, ya quitando el paréntesis, nos daría 0.5 metros cúbicos por 1.0021483 y completándolo correctamente nos daría que el volumen final es de 0.50107415 metros cúbicos, aunque si lo redondeamos nos daría que el volumen final es un aproximado a 0.501 metros cúbicos, aunque si incrementamos su volumen nos daría que su volumen incrementado sería 0.50107415 metros cúbicos menos 0.5 metros cúbicos nos daría 0.001 metros cúbicos.